Saludos cordiales. Seamos todos bienvenidos a este encuentro de investigación en análisis del discurso como interacción social. Mi nombre es María Andreina Monasterios y a continuación conversaremos brevemente en torno al análisis semántico discursivo de la responsabilidad en Paul Ricoeur. Antes de declarar las intencionalidades del estudio, precisaremos cuál es el corpus que hemos seleccionado para este análisis. Hace referencia, pues, al texto titulado Poder, Fragilidad y Responsabilidad, producto de la locución de Paul Ricoeur en el marco de su investidura como doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid el 27 de enero de 1993. De esta manera, el breve estudio semántico discursivo aspira a revisar la categoría responsabilidad. Desde el punto de vista léxico-semántico, nos propondremos establecer las relaciones de sentido de la categoría responsabilidad. Para ello, emplearemos las macroreglas de Van Dijk para determinar la macroestructura semántica global. También revisaremos los procedimientos léxicos y gramaticales que Ricoeur emplea para asegurar el mantenimiento del referente, es decir, de la categoría responsabilidad. Por último, emplearemos el modelo de análisis propuesto por Lakoff y Johnson para construir conceptos relacionados con la categoría responsabilidad en la referida locución. Desde el punto de vista discursivo, revisaremos el manejo de las estrategias del conocimiento compartido, sugeridas por Van Dijk, que emplea Paul Ricoeur frente a la comunidad epistémica de la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, nos referiremos a las nociones presuposición e implicatura. Estos procesos léxicos, semánticos y discursivos orientarán la comprensión de la construcción del conocimiento del mundo extralingüístico bajo la acción mediadora de la lengua. ¿Por qué un estudio semántico discursivo? En primer lugar, debemos manifestar que la semanticidad es una propiedad del lenguaje que expresa significado. De hecho, Lyons hace referencia a que el sentido es la relación que un lexema establece con otros, de donde puede desprenderse distintas relaciones de representación de la realidad. Por su parte, Jemslev indica que el sentido es un principio estructural de la lengua que implica la denotación, es decir, una función esencial del signo lingüístico. El hecho de portar una significación que surge en el contexto y que mantiene su relación referencial más o menos estable para asegurar la función comunicativa de la lengua. Los significados de este modo se hallan estructurados en el texto y, producto de esta interacción social, surge la develación y la apropiación del sentido, de lo que los participantes del evento comunicativo son corresponsables. Es innegable que la vida en sociedad implica la producción constante de prácticas discursivas que dan cuenta de las actitudes, de los valores y de las ideologías de los usuarios de la lengua. De hecho, cuando el emisor del discurso tiene clara cuáles son las ideologías de la comunidad a quien va dirigida la locución, esto va a permitir que éste pueda construir y activar y naturalmente poner en práctica estructuras retóricas y estructuras argumentativas, funcionales y pertinentes. De esta manera, el análisis del discurso permite categorizar, comparar, analizar, deconstruir y reconstruir los discursos con apoyo de criterios particulares de esta disciplina para dejar en evidencia la relación que existe entre la lengua, el sentido y la sociedad. ¿A qué se debe la selección del corpus? Es innegable la riqueza discursiva y filosófica de Paul Ricoeur.
De hecho, su proyecto está ampliamente influenciado por la fenomenología de Husserl y concentra sus preocupaciones en la comprensión del sujeto, en la reflexividad y en la riqueza del texto como medio y como insumo de acercamiento a la comprensión humana. Con Riquet abrimos camino a la comprensión de esa acción humana desde la experiencia vital y transformadora que ofrece el texto. Naturalmente, la experiencia personal de Paul Riquet como prisionero de guerra movilizó sus intereses al manejo del tema ético de la responsabilidad por su natural sentido universal. De allí se desprende la urgencia de que nos hagamos cargo como humanidad de restituir y de preservar la dignidad humana. Comencemos, pues, el análisis del componente semántico. Para ello, nos servimos de la aplicación de las 4 macrorreglas de Van Dijk. Selección, que implica simultáneamente supresión de elementos que no se consideran esenciales para la construcción de la macroestructura semántica global, generalización y finalmente construcción. De allí logramos establecer, en primer momento, el título de la locución, no lo perdamos de vista: poder, fragilidad y responsabilidad. El tema hace referencia al contenido ético de la responsabilidad y la relación natural que Riquet establece con la categoría fragilidad. La tesis da cuenta de que la intervención del hombre crea poder, crea también nuevas formas de fragilidad que, en consecuencia, generan responsabilidad. Hemos seleccionado para este brevísimo análisis 4 extractos de la locución en el que observamos subrayadas, destacadas de color amarillo, cuáles son las estructuras oracionales más significativas, y para ello dispusimos de una columna en el lateral derecho para puntualizar el nivel semántico de la microestructura. Conforme íbamos aplicando las macrorreglas referidas que propuso Van Dijk, determinábamos cuáles eran los elementos más significativos del texto, los agrupábamos en el nivel de la microestructura para finalmente construir la macroestructura semántica global. Repetimos, se aplicaron las 4 macrorreglas, el título de la locución se mantiene, el tema se mantiene, la tesis se mantiene y la macroestructura semántica global, producto de la aplicación de las 4 macrorreglas, da cuenta de que el hombre crea poder, crea también de manera simultánea nuevas formas de fragilidad y también crea responsabilidad. La acción humana amenaza la naturaleza, la especie humana, la comunicación, el sistema político, económico, y todo esto nos convoca a acudir a la realización del principio de la responsabilidad, que se activa por lo frágil, que se confía a nuestros cuidados. De esta manera, para Riquet, la responsabilidad como autoría de nuestros propios actos también sostiene una relación muy cercana con lo frágil. Y desde esta concepción, Riquet incorpora en su alocución 2 rasgos esenciales. Primero, que la responsabilidad nos orienta al futuro. Y segundo, la primacía del otro, quien al sentirse que cuenta conmigo, me hace responsable también. De esta manera, el reconocimiento mutuo nos hace semejantes, cuya similitud, señala Riquet al final de su alocución, debe preservarse sobre todo en los espacios donde el hombre más poderoso también se vuelve más peligroso para los demás hombres. Ahora seguimos con el extracto de la matriz que dispusimos para el análisis del campo léxico-semántico. De igual modo, seleccionamos extractos de la alocución
asociados con la categoría base de análisis, es decir, con la responsabilidad. Distribuimos la matriz, por un lado el campo léxico, observemos las lexías asociadas a la responsabilidad y establecimos qué procedimientos léxicos y gramaticales emplea Paul Ricoeur para garantizar a lo largo de la locución el mantenimiento del referente, es decir, de la responsabilidad. Observamos pues que se sirve de referencias anafóricas y catafóricas, emplea incluso calificaciones valorativas, usa sinonimias para garantizar que el referente responsabilidad, tema central de su alocución, pueda mantenerse, pueda desarrollarse a lo largo del referido texto. Al extremo derecho podemos observar cómo se hace el abordaje de los del campo semántico asociado con la categoría responsabilidad y los temas asociados que se desprenden de la categoría responsabilidad. ¿Cuáles son las relaciones de sentido que en este caso se establecieron a la luz de la locución de Paul Ricoeur? Nos servimos de la metáfora propuesta por Lakoff y Johnson como elemento y representación mental que permite acercarnos a la comprensión de abstracciones de una manera mucho más práctica, mucho más concreta. Observamos pues que Ricoeur hace referencia a categorías relacionadas con el campo responsabilidad y se sirve de metáforas ontológicas, de metáforas orientacionales y de metáforas estructurales para dar cuenta de las relaciones de sentido que él construye en su alocución en torno a la categoría responsabilidad. Por otro lado, tenemos un extracto de la matriz para el análisis discursivo. Seleccionamos en esta oportunidad dos extractos, establecimos el acto de habla que en este caso Paul Ricoeur ejecutó, trabajamos con la presuposición por un lado, es decir, cuáles son esos conocimientos compartidos que el emisor sabe que sus interlocutores conocen y que por tanto lo da por presupuesto, es decir, no lo refiere, no lo considera necesario. Y también trabajamos con la implicatura, que tiene que ver con ese conocimiento implícito que se da a conocer, obviamente no de manera explícita, por objetivos o por intencionalidades muy particulares del productor del discurso. Y junto a la presuposición y en la implicatura, nos servimos de las estrategias discursivas que Paul Ricoeur emplea para determinar el manejo del conocimiento compartido, es decir, para determinar y justificar con sentido lógico de qué forma él empleó la presuposición en su discurso. De hecho, Van Dijk teorizó en torno a 5 grandes estrategias que se sirven, en primer lugar, del conocimiento personal que el emisor o productor del discurso tiene sobre el conocimiento que sus interlocutores poseen y que por presuponerlo lo da por sentado y no lo articula por no considerarlo necesario, aunque ciertamente es necesario saberlo. ¿Para qué? Para evitar reiteraciones, para evitar incluso malentendidos o para evitar comunicar una información que presuntamente podamos asumir que el interlocutor lo sabe y resulta que no lo sabe. Entonces estas estrategias no solamente se sirven del conocimiento del emisor, sino pues también se sirven del conocimiento compartido por la comunidad epistémica en la que se articula esa producción de discurso. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado al término de esta investigación? En primer lugar, que el estudio semántico discursivo deja constancia de que ningún fenómeno, sobre todo aquellos que están asociados con los estudios del lenguaje,
queda reducido al estudio de una sola disciplina. De hecho, en este estudio que nos dispusimos desarrollar, nos servimos de la semántica, del análisis del discurso, de la psicolingüística y de la filosofía. Entonces, esta integración de disciplinas, este estudio interdisciplinario, enriqueció muchísimo más los hallazgos registrados. En segundo lugar, evidenciamos que las macroreglas de Van Dijk permiten determinar con precisión la macroestructura semántica global. En tercer lugar, reconocemos que el uso de los procedimientos léxicos y gramaticales aseguran el mantenimiento del referente responsabilidad a lo largo de la locución y resguardan sobre todo su preeminencia sobre otros conceptos desarrollados en el texto, como la fragilidad, como el poder, como la ética. Cuarto, las relaciones de sentido sobre la responsabilidad operan a través de la estructura de la metáfora, como formas funcionales del sistema conceptual que nos permiten comprender con mucha más facilidad abstracciones en términos mucho más concretos, mucho más sencillos, mucho más digeribles. Quinto, los criterios tipológicos que caracterizan el conocimiento son esenciales para comprender cómo se construye, cómo se distribuyen, comparten e interpreta el conocimiento a través del discurso. De allí que el conocimiento sociocultural y general compartido, si bien es cierto, no precisa ser explícito por lo que les comenté anteriormente, es definitorio para la producción y la comprensión de discursos eficaces. Sexto, el emisor sabe ciertamente el conocimiento que comparte, y esto lo sabe a través de la activación de estrategias discursivas que orientan el manejo de la información de acuerdo a su propio conocimiento y a las presuposiciones que tiene sobre el conocimiento que comparte con los otros en diversos escenarios sociales. Séptimo, el conocimiento compartido y la ideología son fundamentales para la interpretación de las situaciones comunicativas y también para adaptar el discurso a sus orientaciones sociales y políticas a través de estructuras retóricas y argumentativas que realmente sean pertinentes y efectivas. Y octavo, los procedimientos léxicos, semánticos y discursivos que esbozamos previamente nos permitieron evidenciar, sobre la base del corpus seleccionado, una nueva definición de responsabilidad más vigente que nunca que Paul Ricoeur declara en su alocución. Agradecemos la atención y deseamos que este brevísimo y tímido estudio resulte un avance, así sea tímido, pero significativo a los estudios del discurso que desde acá, desde Barquisimeto, desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Luis Beltrán Prieto Figueroa, hacemos. Gracias por la atención. Por acá le dejo las referencias que fueron de consulta esencial para desarrollar estas reflexiones. Hasta pronto.